Buenas. Hoy hablaremos un poco sobre los conceptos esenciales de biomecánica, dos conceptos principalmente, que es la cinemática y la cinética, y cómo lo aplicaremos en determinadas fórmulas y ejercicios. Este es una de las principales clases iniciales de todo lo que es la materia de biomecánica para fisioterapeutas, kinesiólogos, médicos, especialistas en el área de ortopédicas y cualquier persona interesada en los conceptos. Este es un módulo que se basa para principiantes, intermedios y algunos conceptos avanzados, pero los vamos tocando poquito a poquito. Bien, empezaremos por el primer concepto, que es la cinemática y la cinética. Necesito, para poder proseguir, es entender la base de cada uno de los dos. No vamos a leer el concepto, porque ya aquí ustedes mismos pueden leer el concepto y poder determinar que básicamente cada uno es lo mismo, pero a la vez no. ¿Cómo así? La cinemática básicamente explica el movimiento de un cuerpo completo, una partícula, etcétera. Entonces, ¿cómo así? Si yo voy corriendo, básicamente me dicen, no, usted está corriendo hacia adelante, está corriendo hacia atrás. Si hago una flexión, pues básicamente está haciendo un recorrido de flexión, un movimiento de extensión, una rotación, una inclinación. Describe solamente el movimiento y no tiene en cuenta cómo es la fuerza que interactúa en solamente la posición que hace el movimiento, cierta velocidad, en qué ángulo me muevo, un movimiento básico. La cinética, por otro lado, es la parte que lleva más fórmula. En este sentido, es el estudio del cuerpo, pero aplicando así su fuerza. Si yo voy corriendo, pues básicamente piso el piso, no muy redundante, pero piso, y la misma fuerza que aplico, la misma fuerza que se me devuelve, una de las terceras leyes de Newton. Voy corriendo, tengo que correr contra fricción, lanzo un objeto, a qué fuerza lo lanzo, en qué ángulo lo lanzo, ¿listo? Qué aceleración tiene, etcétera. Básicamente la cinética es un poquito las fórmulas de todas las fuerzas que interactúan en ese movimiento. Entonces, cinética, movimiento en general, cinemática, movimiento en general, y cinética, las fuerzas que se aplican en Ok, bien. Ahora vamos a aplicar la cinética lineal y cinética articular, o cinética, sí, hay dos. La cinética la vamos a dividir en dos. Esta que es la cinética lineal y la cinética angular. Pero ¿cuál es la diferencia? Déjenme regreso acá. Bien. En la cinética lineal vamos a tener 4 conceptos, los cuales vamos a utilizar, que son la posición, el desplazamiento, velocidad y la aceleración. Y cada uno de estos que tiene. Primero empezaremos con un personaje aquí. La posición acá es un personaje y esta será su casa. Bien. Posición. La posición la vamos a determinar como X. O sea, siempre que vayan a determinar un objeto o un número en matemática y en conceptos algebraicos, pueden marcar con cualquier letra, el X, A, B, Z, etcétera. Entonces usaremos siempre en las bases cinemáticas X, que es básicamente es la localización de un punto en el espacio, es marcado siempre en un sistema referencial, o sea, un plano cartesiano. Aquí yo puedo, por ejemplo, este muñequito lo puedo acá poner como un punto en un plano cartesiano. Este es el punto y esta otra casa es otro punto que está aquí. Esta otra casa es este punto. ¿Listo? En un plano cartesiano básicamente son dos localizaciones que están en un punto. Ahora, el desplazamiento. El desplazamiento es delta. Siempre que vean esto que aquí que parece como un triángulo se llama delta. Delta es el cambio de algo. Puede ser delta de X, delta de B, cambio de velocidad, cambio de aceleración, delta de A, cambio de algo. Significa que si la posición es X, el desplazamiento es el cambio de posición. ¿Cómo así? Si yo estoy acá, en mi plano cartesiano, en esta posición, y yo voy a mi casa, pues básicamente el delta de X, o sea, el cambio de posición, es el desplazamiento que yo hago. Si yo, por ejemplo, de aquí a acá son unos 100 metros, significa que mi desplazamiento es de 100 metros. ¿Listo? Delta de X es el cambio de posición y cuánto recorren que sería 100 metros. ¿Listo? Ahora, la velocidad básicamente vamos a determinarlo con una b pequeña, que es la relación que existe entre el cambio de posición y el tiempo que ocurrió para poder hacerlo. Ejemplo, en esos 100 metros de una posición A a una posición B, me demoré unos 10 segundos. Esta es la velocidad que me tardé en llegar hacia mi casa. Entonces, retomamos otra vez. La posición soy yo ubicado en el espacio, o cualquier objeto ubicado en el espacio.
Cinemática lineal es un objeto como tal. Puede ser un perro, puede ser una casa, puede ser un carro, o sea, un objeto completo. No subdivisiones, por ejemplo, yo no puedo hablar de la llanta del carro, eso ya no sería lineal, porque lineal tiene que ser todo el conjunto, o sea, toda la persona. Yo puedo hablar aquí del bíceps o el fémur o todo lo que es el movimiento de cada articulación de la pierna en el desplazamiento. No, eso es la angular. Acá en la lineal es todo el conjunto, o sea, la persona completa. Bien, tenemos que la velocidad ya es el tiempo en que recorro de aquí a allá. Ahora la aceleración es la relación que existe entre el cambio de velocidad de un cuerpo y el tiempo en que este cambio ocurre. O sea, cuando yo cambio la velocidad y en qué parte de la distancia ocurre. Entonces, para hacerlo súper simple, vamos a hacer acá otro pequeño dibujo que es así. Aquí hay otra casa. Antes de llegar a mi casa había otra casa aquí. Antes de llegar a otra casa acá hay otro edificio, para poder hacer como puntos de referencia. ¿Listo? Y cuando yo voy corriendo acá, voy caminando por esta dirección, viene un perro. Supongamos que es un perro. Aquí, como el perro viene a morderme, yo aumento la velocidad. Significa que en esta distancia yo no me tardo 10 segundos normalmente en llegar a mi casa, porque llegué a los 6 segundos. Significa que tuve que acelerar en un punto. Entonces, ¿en qué punto aceleré? Haciendo como un plano cartesiano, pues aceleré en la segunda casa, en la casa de la vecina Sandra, o el vecino Pedro. Entonces yo aceleré por la casa de la señora Sandra, que está a unos 20 metros. Es como una asimilación de en qué parte del punto acelero yo. Para hacerlo más entendible, lo voy a repetir un poquito más con los conceptos matemáticos. Bien, tenemos acá la posición inicial, que soy yo. El desplazamiento es que yo tengo que ir a mi casa, entonces yo me tengo que desplazar unos 100 metros. Yo de donde estoy yo a mi casa me tardo 10 segundos. Normalmente, esa es mi velocidad. Siempre que voy allá me tardo 10 segundos. Un día cualquiera, yo voy caminando y siempre yo paso por una casa que esta está a los 20 metros, ya esta está a 80 metros, y ya cuando llego a esta casa ya sé que voy a llegar a la mía. Cuando voy por la primera casa, que es la de la señora Sandra, hay un perro y el perro quiere perseguirme. Yo en ese instante, como no quiero que me muerda el perro, acelero, o sea, aumento mi velocidad, o sea, hago un cambio de velocidad, hago una aceleración y llego a mi casa mucho antes. En vez de demorarme los 10 segundos que siempre me demoro 6 segundos más. Solamente tardo 6 segundos. ¿Por qué? Porque tuvo una aceleración en algún punto de este plano. Y como referencia vamos a tomar las casas. En matemáticas sería a los 20 metros, a los 10, pero para hacerlo más sencillo, en la casa de la señora Pedita tuvo una aceleración y de ahí fui en bomba para la casa. Es como un ejemplo para poder simplificar estos conceptos. Bien. Ahora, las fórmulas que vamos a utilizar. Aquí vamos a ver bastante la letra delta o el símbolo delta, que es el cambio. XF y XY significa I sería inicial y F final. Acá, en el plano, mi posición inicial, o sea, yo, sería XY, o sea, posición inicial. Y mi casa sería simplemente XF, o sea, posición final, para que quede como el cambio de cuánto me demoro de XY entre XF. Y la fórmula para saber el desplazamiento es XF menos XY, me da el valor de delta de X, o sea, el cambio de desplazamiento, o sea, el desplazamiento como tal. Bien, porque delta es el cambio de posición, me da el desplazamiento. Ahora la velocidad, para saber la velocidad tengo que saber el cambio de desplazamiento, o sea, cuánto me demoro aquí a allá, o sea, cuál es la distancia de aquí a allá. Tengo que dividirla entre el tiempo que me demoro. Si yo siempre me tomo, 20 segundos, como le digo, yo hago la división y eso me da la velocidad. Voy a tantos metros sobre segundo. ¿Listo? Ahora, la aceleración, por otra parte, es el cambio de velocidad por el tiempo. Tuvo una aceleración de, vamos a poner 10 metros sobre segundo, una aceleración constante, pues sí, constante. Estas son otras variables que vamos a ver un poquito en la clase de lleno que dictamos de física. Aquí trato de no ser como muy redundante porque vamos a aplicarlo más a la kinesiología, a cómo lo aplicamos en fisioterapia, en términos de rehabilitación. Y vamos a un ejemplo. ¿Esto para qué me serviría? O sea, este concepto básico, ¿para qué me serviría? Para prescripciones básicas de entrenamiento. Yo tengo que saber, ejemplo, un trote. Tengo que poner a trotar a mi paciente. Tenemos una cancha aquí y tiene que hacer ciertos recorridos. Esta cancha va a ponerle una distancia de 100 metros. Ahora,
Si yo veo, concepto básico, que el paciente se va a preparar para una maratón de 1 kilómetro, o sea 1000 metros, esto le va a servir siempre. Si usted se va a preparar para 1 kilómetro, entrene para 1 kilómetro. Si se va a preparar para 100 metros, entrene para 100 metros. Porque a veces entrenamos para 100 metros full explosivo, pero la distancia es mucho más larga, que cuando queremos hacer el ejercicio, las fibras que queremos en verdad que crezcan, pues no están adaptadas para eso y perdemos. Siempre queremos, hay gente que se sobresale un poquito más. Si yo voy a entrenar por 1 kilómetro, voy a hacer 3 kilómetros, 4 kilómetros. Sería mejor entrenar para maratones, sí, sería aumentar la velocidad, aumentar la distancia para maratones, pero si es una distancia específica para un corredor, es mejor entrenar sobre esa distancia. Incluso se puede aplicar peso, un poquito de otro cambio de ángulo, por si hay algún choque o un mal apoyo que pueda estabilizarse, pero del resto siempre hay que entrenar para el objetivo que tenemos. ¿Listo? Podemos sobresalir, claro, se puede mejorar aún aumentando el tiempo, la explosividad y todo eso, pero siempre sobre el tiempo, sobre la distancia que vamos a dar dicha carrera. Entonces, mi paciente se va a entrenar para 1 kilómetro, pero mierda, esto da 100 metros, entonces yo tengo una posición inicial, sería esta, XY, y una posición final. Yo necesito que corra 1 kilómetro, tiene que dar ¿cuántas vueltas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vueltas. 10 vueltas. Básico, tengo que saber que de ida y vuelta ya tiene que ser 10 de cada una para poder dar 1 kilómetro como tal. Entonces yo hago el cambio del desplazamiento que tengo y yo determino la velocidad. Por ejemplo, tomo el cronómetro. En cada vuelta se demora 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos y al final me da un total de 100 segundos, por ejemplo. Y la mayoría de corredores, pues estoy dando números al azar, pues esa carrera la terminan en 80 segundos. Lo que yo tengo que hacer es que esos 100 segundos sea menor para poder igualarme a los competidores que hay, que siempre recorren eso en 80 segundos. ¿Qué tengo que hacer yo? En esa distancia que él está corriendo, cada ida, cada de 100 metros, tengo que ver el promedio. Ya sabe que son 10 segundos. Tengo que tratar de que en esos 100 metros los haga en 8 segundos. Buscar la manera de que lo haga en 8 segundos o poder llevar un control de que lo haga en menos tiempo. Esto lo usamos para poder mejorar la condición del deportista. Y siempre son como un número cerrado para saber, por ejemplo, a los 500 metros, o sea, a las 5 vueltas, ya sé que mi deportista le baja el ritmo. Ya sé que ahí ya no termina en 10 segundos, ya sé que la termina en 12 segundos. Entonces yo digo, mierda, ya a los 500 metros ya sé que mi deportista se va a fatigar. Ya cuando él esté compitiendo, ya yo sé en qué punto ya mi deportista ya ahí no va al 100%, ya está fallando. O si lo hace mucho antes. O hay deportistas que empiezan los primeros 100 metros con una velocidad un poquito baja y ya después la va aumentando. Entonces yo sé, bueno, cuando está compitiendo yo no me puedo asustar porque yo sé que él después del arranque más adelante. Esto es como un breve ejemplo, si ustedes lo pueden aplicar de muchas formas, pero un breve ejemplo de cómo se puede aplicar esto en básicas de entrenamiento. Bien, ahora vamos a la cinemática angular. Aquí, recuerden que el otro nada más era para un punto como tal, o sea, una persona, un carro, un objeto. En la posición angular, disculpen, la posición angular ya ahí hablamos de una articulación, ¿listo? O un ángulo que se encuentre en un sistema. Aquí ya no vamos a determinar X. Podemos usar X. O sea, se puede usar X, claro que sí. Pero para poder diferenciar, porque normalmente no se usan solas, usamos la cinemática lineal y la angular al mismo tiempo. Entonces, ya sabemos que la posición lineal sería X y la posición angular sería Q. ¿Listo? O podemos usar XA, pero sería mejor usar Q. Porque tenemos que usar XAI, o sea, posición angular inicial, XAF, posición angular final. Entonces sería mucha letra, entonces solamente lo cambiamos a Q. ¿Listo? Posición angular. Desplazamiento angular, básicamente desde un punto, yo tengo acá el brazo, sería Q inicial y acá sería Q final. Este básicamente es el delta de Q. Dejé delta de X para que no se confunda, pero aquí sería delta de Q. ¿Listo? Delta de Q. ¿Listo? Sería el cambio de posición o desplazamiento angular. Velocidad angular, pues ya no sería de pequeña, sino como es velocidad angular, la vamos a poner como W, y es el tiempo que yo recorro en hacer esto, cuántos metros sobre segundos en tiempo. Listo, aunque ya no vamos de metros, si vamos a la de metros sería 0.1, porque ya hablamos de
de estructura más pequeña, que es ángulos cortos, que sería un brazo, una pierna, etcétera. Y aceleración angular básicamente es lo mismo. Es el tiempo que la posición o la relación que existe entre el cambio de velocidad angular y el tiempo del cambio que este produce. ¿Cuánto acelero yo haciendo esto? Bien. Las fórmulas siguen siendo casi igual. Todo lo que aplicamos en la otra sería prácticamente lo mismo, pero para una articulación. Delta, que sería el cambio de posición, delta de X, pues aquí sería, como es angular, delta de Q, sería velocidad final. Perdón, aquí voy a hacerlo de nuevo. Bueno, y aquí ya. Posición final, posición inicial. Eso me daría delta de X, cambio de desplazamiento, o delta de Q cuando ya hablamos de velocidad angular, de cinemática angular. Aquí tenemos delta de Q, que sería el resultado de este, entre el tiempo, me daría la velocidad angular, y velocidad angular entre el tiempo me daría la aceleración angular. Ya. ¿Listo? Esto no es como, no hay mucha redundancia. Básicamente los ejemplos del otro pues serían aquí también. Esto todo lo que es cinemática. Aquí ya tenemos las divisiones: cinemática lineal y cinemática angular. Ahora la cinética. Aquí vamos a aplicar las fuerzas y el torque. Ojo, el torque como tal no es una fuerza. Ya lo voy a explicar por qué. Bien, primero, la fuerza es todo agente que pueda modificar un movimiento de un material. Listo, si un material está estático y se le empuja, pues se le aplica una fuerza y este se empieza a desplazar. También se puede definir como la fuerza es todo el cambio de aceleración que tiene una partícula, un objeto, etc. Ahora, fuerza. La fórmula de fuerza es masa por aceleración. Listo. Si yo acelero algo y esa masa la acelero, pues le estoy aplicando una fuerza para que esa masa se mueva. La unidad de medida son newtons, y la FRS vamos a encontrar mucho, que es fuerza de reacción de suelo, lo vamos a hablar ahorita. Ahora el torque. El torque básicamente es tendencia que tiene una fuerza para producir una velocidad angular o un movimiento rotacional. Ahorita vamos a hablar de torque. Por ejemplo, yo tengo aquí una barra rígida y un punto de apoyo acá. Si yo empujo hacia acá abajo, pues básicamente esto no se va a mover cayéndose, sino que va a formar un círculo. Es la capacidad que tiene un objeto para producir, la capacidad que tiene una fuerza para producir un movimiento circular. Listo, si no tuviera este apoyo, pues empujaríamos y aún haría un poquito de torque, pero iría hacia abajo. Básicamente sería eso. Y la unidad de medida para el torque es newton metro, y la fórmula es torque es igual a fuerza por densidad por seno del ángulo. Listo, sería todo. Perdón, por distancia del brazo de palanca. Vamos a hablar un poquito de palanca. Las palancas las hablamos en la clase pasada, sí. Creo que hasta ahí no la he subido todavía, pero ahí están. Básicamente tenemos torque es igual a fuerza por distancia del brazo de palanca por el seno de ángulo, o simplemente distancia normal, la distancia de los puntos de apoyo. Pero como vamos a hablar de segmentos corporales, aquí hablaremos del brazo de palanca. ¿Listo? Un torque no es una fuerza, pero el torque sí se produce cuando se aplica una fuerza. Y empezamos con los ejemplos. Acá empezaremos con el primero. Es un pequeño ejercicio. Lo pueden haciendo antes, después. Estos ejercicios se ven mucho en los libros de biomecánica. Y la idea es poder desglosarlo, cada uno. Tenemos acá el primero. Corredora se encuentra acelerando en una carrera de 250 metros planos, tal como se observa en la imagen. Debido al peso de su musculatura, está realizando una fuerza de 1200 newton hacia el suelo. Ahorita, para que sepan, creo que está anotado, pero un newton más o menos es igual a 9,8 kilogramos. 9,8 kilogramos. Vamos a ponerlo como un newton es igual a un kilogramo, para no perder, un kilogramo. Entonces un kilogramo sería igual a un litro. Listo, es para que tengan un poquito, lo anoten ahí como conversión para reglas de 3 más adelante. Bien, seguimos. Con su pierna izquierda. Si en el momento de la foto su pierna forma un ángulo de 50 grados con respecto al suelo, aquí va a formar un ángulo de 50 grados. Tenemos las preguntas, pueden anotarlas ahí. ¿Cuánta es la fuerza hacia anterior que realiza para avanzar? Fuerza hacia anterior. Siempre va a haber una fuerza superior y hacia anterior. ¿Cuál sería la velocidad que alcanzó si partió desde el reposo y avanzó 150 metros en un tiempo de 25 segundos? Esto es fácil y aquí la podemos determinar, pero vamos a hacer la fórmula. ¿Cuál sería la velocidad angular de su rodilla en la fase de la propulsión si se mueve a 50 grados en 0.6 segundos?
¿Y cuál es la desaceleración? Si al cruzar la meta iba a 9,3 metros sobre segundo y luego de 5 segundos se detuvo. Bien, empezamos con el primero. Bueno, aquí estaba. Sí, yo lo redondeé a uno cada uno. Bien. Tenemos que hacer un plano cartesiano. Siempre que vayamos a aplicar actividades así, tenemos que hacer siempre el plano cartesiano. Acá pues podía hacerlo directamente con ella. El plano cartesiano. Tenemos el eje X, el eje Y. Y ya me dijeron que tiene un ángulo de 50 grados. Listo. Buscamos los catetos. Tenemos acá lo que es la hipotenusa. Y ya sabemos que aquí aplicamos 1200 newton. Y como yo aplico una fuerza hacia el suelo, pues el suelo tiene que aplicar una fuerza de igual magnitud hacia donde estoy yo. 120 newton. Ahora, necesito saber cuánto hacia anterior o cuál es la fuerza hacia anterior. Aquí volvemos atrás. Miren, hacia anterior es lo que yo necesito, pero siempre se tiene que formar un triángulo. O sea, hay una fuerza hacia anterior y una fuerza hacia superior que me la da un poco. Hay corredores que empiezan y sienten como que dan un pequeño salto. Ese brinco es parte de la fuerza que aplicó. Hay una parte que se va hacia el anterior y otra parte que lo eleva un poquito. ¿Listo? Acá vemos un triángulo. Bueno, aquí está explicando que son el cateto adyacente del ángulo y cateto opuesto del ángulo. Ya yo tengo básicamente lo que es la hipotenusa. Ahora, si yo quiero, bueno, la función trigonométrica que quiero usar es la parte anterior. La parte anterior sería el cateto adyacente. Entonces, yo necesito buscar en trigonometría ¿cómo sé que es el coseno? Esto sí es importante. Yo esto lo hice en una clase porque hay gente que se pierde con esto. El coseno, para yo buscar una función trigonométrica, si yo necesito coseno, necesito el que tengo y el que me falta. Por ejemplo, tengo la hipotenusa, pero el que yo quiero encontrar es la parte anterior. Y la parte anterior ya sabemos que es el cateto adyacente porque está cerca del ángulo. Entonces yo tengo que buscar cateto adyacente, hipotenusa, y el que me da eso es el coseno. Entonces saco coseno de 50 grados. Cuando vayamos a aplicar en la calculadora, busco coseno de 50 grados por la hipotenusa. Reemplazo, ya sé que la hipotenusa son 1200 newton. Y ahora, como necesito el cateto adyacente, estaba dividiendo, lo paso a multiplicar. El coseno está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y en la calculadora deben colocar así, coseno de 50, esto entre paréntesis, luego colocan 1200 y vuelven a cerrar paréntesis para que le dé el valor de 771.34 newton. Y dirán, esto, ¿cómo uno dijera esto? Porque ustedes dirán, ay, ese poco número, ¿para qué me sirve? Simple, vamos a volver acá adelante. Bien. Resulta, aquí voy a explicar en esta imagen, que de 1200, que yo aplico con fuerza para salir corriendo, la parte que me lleva hacia adelante son 774. El restante, vamos a poner, no tengo 8, 9, 200 y pico, vamos a poner 200 y pico, 100 y pico, bueno, 270 por ejemplo, me eleva hacia arriba. Vamos, son 1200, serían 300 y pico. 8, 9, 10, bueno, después calculamos. El restante me lleva hacia arriba. Por eso los corredores cuando empiezan, le dicen ya, se mueven hacia adelante, pero dan como un pequeño brinco. Mire que aquí está saltando un poquito. Esa fuerza que me permite elevar un poquito es el restante de mi fuerza de aceleración. Yo empiezo con 1200. Lo que me permite acelerar son 700 y lo que me eleva son 200. ¿Listo? Ahora, si yo aplicara más fuerza, unos 3000 newton, por ejemplo, yo acelerara más rápido, pero también me elevara tal vez un poquito más rápido, o me elevara mucho más alto. Entonces, dependiendo de la fuerza que uno aplique, pues se desplaza hacia adelante y se desplaza hacia arriba, porque son fuerzas básicamente en diagonal. Ya, esto es para poder entender. Si la persona empieza a correr y ven que se eleva bastante, aplicó una fuerza enorme que le permitió moverse hacia adelante, pero el restante fue tan grande que aún así le permitió su cuerpo poder elevarlo. ¿Listo? Ahora, esta persona puede que pese que unos, no sé, 60 kilogramos y está aplicando una fuerza casi de 700 kilos, o sea, una fuerza enorme. Bien. Calcularemos la velocidad ahora. Los datos son velocidad inicial, velocidad final y el tiempo. Este no es tan complicado porque solamente tengo que reemplazar. Y si me demoré 25 segundos en recorrer 150 metros, básicamente son 10 metros sobre segundo. No hay mucho que hacer aquí. Aquí está la fórmula, esta la pueden anotar.
y yo pues corro a 10 metros sobre segundo. Esa fue la velocidad que tuve. Siguiente, velocidad angular. Aquí ya tenemos la posición inicial. Aquí tenemos ahí los ángulos de la rodilla. Entonces, parte de un ángulo de 10 grados, y en la fase por la velocidad del ángulo, la fase de rodilla queda en 50 grados. Esto es hacia flexión. O sea, empieza aquí y luego se flexiona. Listo, hacemos como una leve flexión de unos 50 grados. Estaba en 10 grados. La articulación, esto ya es con articulación. Este no es lineal, este es angular. Listo. Y estaba en 10 grados y termina en 50 grados. Y esto se demora 0.8 segundos. Hacemos el reemplazo. Básicamente es igual. Listo. Acá ponemos todo lo que son los cambios. Que son aquí cometí un error con lo que fue 60. Aquí va a 50. Esto luego lo cambiamos, pero hacen el cambio, sería 10, que sería la final, sobre la inicial, dividido entre el tiempo. Y esto me daría menos. Un número negativo, básicamente, como va flexión, iría negativo, porque estoy reduciendo el ángulo, y como es extensión sería positivo porque estoy aumentando el ángulo. Por eso es que sale como negativo. ¿Listo? Ahora, calcular la aceleración general. Si yo inicié con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, tengo que saber cuál fue mi velocidad de desaceleración. ¿Listo? Y yo terminé, cuando terminé de cruzar la meta que iba a 9,3 metros sobre segundo. Aquí, ¿por qué se reduce? Porque ahorita dijimos que íbamos a 10 metros sobre segundo, pero es que porque hay una variante en lo que es la velocidad angular. Entonces hubo cierto error ahí de cálculo. O sea, no error de cálculo, sino que aquí quise cambiar el valor. Es para que no se hiciera tan fácil la pregunta, porque aquí debería ir 10 metros sobre segundo, pero la respuesta iba a ser súper fácil. Entonces, si ponemos un valor como 9,3 metros sobre segundos, me indica que tuve menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Significa que estuve desacelerando. Entonces, cuando ya terminé la carrera de 250 metros, pues como seguía acelerando unos 5 segundos, en 2 metros ya paré. Déjenme, hago la explicación acá más sencilla. A ver, 250 metros, cuando acabé la meta, en 2 metros desaceleré, porque si desaceleraba de salida pues podía caerme. Entonces cuando ya pasaron 2 metros desaceleré, y esos 2 metros, como iba bajando la velocidad, me demoré unos 5 segundos. Listo, así que voy pisando lento, taca, 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 taca. Listo. Está muy exagerado porque uno desacelera casi a unos 10 metros, unos 8 metros, sino que solamente son ejercicios. Listo, es como para poder aprender a usar la fórmula. En la vida real pues esto no sucede así. Uno desacelera más de 2 metros, unos 5 metros, unos 10 metros, mucho más, y demora un poquito más o un poquito menos dependiendo de la fuerza que aplique. Ahora, este es básicamente el concepto de torque. El torque siempre está cuando se pueda ejercer fuerza angular. Miren el muñequito, aquí cuando ya está en el ángulo, al mismo ángulo, no se aplica torque, porque la fuerza va hacia abajo. La fuerza la estoy aplicando hacia acá abajo. Puedo generar movimiento de rotación, pero si yo la fuerza la aplico acá, pues solamente haría movimiento de presión. Haría presión aquí, pero no haría movimiento rotacional. Básicamente eso es torque. Y el torque varía, depende del ángulo en que aplique esa fuerza. Cinemática lineal. Bien. Acá tenemos otro ejercicio. Durante el entrenamiento fisioterapéutico o kinesiológico de un paciente, usted escoge fortalecer la musculatura del cuádriceps como se ve en la imagen. Si la resistencia se encuentra a 0.5 metros de la rodilla y esta pesa 80 newton, básicamente aquí tenemos que aplicar un poquito de palancas. Tenemos la siguiente pregunta: ¿cuánto torque, esto tengo que reemplazarlo, torque genera esta resistencia sobre la rodilla si el tendón común del cuádriceps está insertado a 0.07 metros de la rodilla en un ángulo de 30 grados? ¿Y cuánta fuerza debe realizar el cuádriceps para realizar una contracción isométrica con esta resistencia? Vamos a aplicar cada una de las fórmulas. Bien, hay que calcular el torque. Asumiendo que el ángulo de resistencia y la pierna es de 90 grados. O sea, tenemos que asumirlo porque no nos lo da. Entonces, siempre a lo básico asumiremos 90 grados. Que el ángulo de resistencia y la pierna es de 90 grados. Tenemos la fórmula de torque, que es torque es igual a fuerza por distancia del brazo de palanca por el seno del ángulo, que ya sabemos que el seno del ángulo son 90 grados. Ya sabemos que la distancia es 0.5 metros y la fuerza que se aplica son de 80 newton. La resistencia que genera T significa directamente la fuerza de la resistencia. Tenemos la fuerza directamente de la resistencia. Entonces tenemos acá, que
la resistencia es de 30.64 newton. Ay, ¿esa resistencia de qué? Es de cuánto torque genera esta resistencia. O sea, esta fuerza genera un torque de 30 newton metros. O sea, de toda la fuerza rotacional, tiene una fuerza de 30 kilogramos de fuerza rotacional. ¿Listo? 30 kilogramos de fuerza rotacional es lo que aplica este ejercicio. ¿Listo? Acá tenemos fuerza de 80, distancia, a ver, sigue pasando, un ángulo de 30 grados. Esta es otra fórmula, pero bueno. Calcula el torque de la resistencia. Hay dos torques, el torque del cuádriceps y el torque de la resistencia. En el ejercicio pasado, este ejercicio pasado que está acá, este que está acá, es básico. Este solamente es para calcular un torque imaginario. O sea, no vamos a aplicar toda la fuerza porque necesitamos aplicar dos fuerzas. Tenemos una fuerza de 80 newton, pero la fuerza rotacional que me permite rotar es de 30. Esto lo sé por el seno del ángulo. ¿Listo? 30. De una fuerza de 80 que va hacia abajo, la angular que me permite la rotación es de 30 grados. Perdón, de 30 kilogramos. ¿Listo? Es una fórmula básica para calcular torque. Esto no, o sea, con el ejercicio que vamos a hablar ahora no es como tan relevante, solo es para aprender a usar la fórmula. ¿Cómo se aplicaría? ¿Listo? Ahora sí vamos a aplicar los que son relevantes, que son estos. Hay dos torques. Un torque contra resistencia y un torque que va a favor de la resistencia. Ok. La distancia aquí de la inserción de todo lo que es el ligamento patelar, visto que está todos los bastos, vasto interno, vasto externo, cuádriceps, se inserta en el ligamento patelar. Tenemos la rodilla que funciona como fulcro y tenemos que formar un ángulo de 30 grados. El cuádriceps, primero tengo que calcular cuál es el torque del cuádriceps. Fuerza del cuádriceps, necesito la fuerza, la distancia del cuádriceps y el seno de la distancia. Resistencia de la fuerza de la resistencia, la distancia de la resistencia y el seno de la resistencia. Entonces, ¿cómo calculo? Hacemos el reemplazo porque ya tenemos los datos. 80, básicamente R sería la resistencia. 80 kilos son la resistencia de acá. 80 kilos. ¿Listo? Ahora, ¿a qué distancia está? A 0.5 metros. Esta es la distancia del brazo de palanca. Y está a un ángulo de 90 grados. Que eso fue lo que nos dijeron ahorita. Que está a un ángulo de 90 grados aquí. Bien, ya tenemos todos estos valores de la resistencia. Ahora, vamos a el torque que va a generar el cuádriceps. Tenemos el ángulo, que son 30 grados en que está. Tenemos la inserción, que la inserción del músculo es 0.07 metros. Ahora necesito saber cuánta fuerza aplica. Aquí es básico, porque la fuerza que me dé este tiene que ser la misma que me va a dar este. Porque si me dicen enseguida que el ejercicio es isométrico, cuando están haciendo los exámenes y explican A, B, C y dicen si la fuerza tiene una resistencia de 50 newton y la respuesta se dice 50 es esa, porque si le está hablando que es un ejercicio isométrico significa que no hay movimiento. Entonces los dos torques tienen que tener la misma fuerza. Y acá hacemos el reemplazo. Déjenme que hacemos el reemplazo. Aquí, acá abajo. Y ahora tengo todo esto marcado, pero bueno. Acá abajo me va a indicar. A ver. Acá abajo me va a indicar cuál es la fuerza en newton. Entonces, la fuerza total son de 1142. Ustedes dirán, ¿por qué son fuerzas tan altas para cargas tan pequeñas? Lo que pasa es que el músculo, como saben, es una palanca de tercer género. Entonces esta palanca solamente me permite amplio rango de movimiento con poca contracción muscular. Es la que prefiere el músculo, pero son las menos eficientes de la manera de aplicar fuerza. Entonces el músculo le toca aplicar mucha más fuerza para generar un movimiento rotacional mucho más amplio. Esto lo vamos a ver en biomecánica del músculo. Pero básicamente sería todo. Esta sería la forma. Ustedes reemplazamos. Y con esto acabamos la parte de cálculo de biomecánica. Igual yo voy a dejar unos ejercicios, voy a explicar cada uno de los ejercicios. Este está haciendo como un video muy rápido. Este es como un repaso, porque ya en las actividades que se les dejó al aula está cada uno de los ejercicios y se explica mucho mejor en clase, ya que tenemos las máquinas donde pueden aplicar cada una de las fuerzas. Hay conceptos que sé que no les van a ser muy importantes en el momento porque no sabemos cómo aplicarlos directamente. Entonces invito a que vean el inicio de toda la clase de física, dicto mejor la clase de física primero para poder entender esto. Pero como este es de inicio de biomecánica, solamente es saber los conceptos, saber qué hace cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, acá terminamos. Acá dejaremos un poco de ejercicio para practicar. Y esto será para la próxima semana.
Que tengan un excelente resto de día, mañana, tarde o noche.